¿Qué tal? Pues este martes, el 10 de junio, se cumplieron 3 años de que fue publicada la reforma constitucional en materia de derechos humanos. A lo largo de estos 3 años he hablado muchísimo acerca de la reforma, ha sido uno de los temas centrales, pues desde todos los puntos de vista, académico, político, en términos de las acciones de política pública que realizan las instituciones del país. Sin embargo, aunque se ha avanzado, todavía tenemos pendientes muy importantes que a lo largo de estos 3 años debieron haberse ido solventando. Por una parte, vale la pena reconocer que hoy por hoy el tema de los derechos humanos está ya, por lo menos, en el imaginario público. El concepto mismo ha permitido que poco a poco se vaya eliminando el estigma de que cuando hablamos de derechos humanos o de los organismos o de las organizaciones que están destinadas a protegerlos, se trata fundamentalmente de la defensa de delincuentes. Ahora sabemos que los derechos humanos están en todos lados, están en el agua, están en la basura, están en el medio ambiente, en la vida cotidiana de las y los ciudadanos del país. Y afortunadamente hemos tenido algunos ejemplos muy importantes en algunos estados de aplicación de esta reforma que van cambiándole la cara no solamente a la actitud de las y los servidores públicos, sino a la forma en la que se ha entendido el derecho tradicionalmente en México. Uno de esos ejemplos, lo hemos comentado ya acá, tiene que ver con la manera que las autoridades ejecutivas, por ejemplo, han asumido la obligación de aplicar de manera directa el artículo 1 constitucional, no lejos de polémica, pero afortunadamente con buenos resultados, como lo que pasó en el estado de Colima, cuando una presidenta municipal decidió aceptar un matrimonio entre 2 personas del mismo sexo porque así se lo mandata la Constitución. Y ejemplos como esos hemos visto otros en el país. Sin embargo, como comentaba, hay todavía pendientes muy importantes. Por una parte, no se ha resuelto todavía, como debería de haber sucedido, el tema de los homicidios, las desapariciones y los desplazamientos que ocurrieron y que siguen ocurriendo desafortunadamente a lo largo de todo el sexenio pasado y hasta ahora con motivo de la guerra a la criminalidad organizada. Hemos tenido algunos avances, por ejemplo, la Ley General de Víctimas. Este sexenio inició recuperando este proyecto de ley que, como ustedes recordarán, el presidente Calderón envió a una controversia constitucional. El Ejecutivo a cargo de Enrique Peña Nieto la rescató, se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero hasta la fecha seguimos sin tener noticias claras de qué ha sucedido con los desaparecidos, de qué ha sucedido con la solución a los homicidios y tampoco tenemos una idea clara de cuántos desplazados existen en el país. Eso representa quizás uno de los más importantes pendientes que tiene el Estado mexicano en materia de derechos humanos y que ha sido denunciado una y otra vez ante los organismos de Naciones Unidas. Otro tema importante tiene que ver con las reacciones que ha suscitado la reforma. Ejemplo de ello es la resolución que hace unos meses tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a una contradicción de tesis en la que se volvió a poner el tema de la supremacía constitucional frente a los tratados internacionales, particularmente en aquellos casos en los que la Constitución prevé algún tipo de excepción, como en el caso del arraigo. Sin embargo, el escenario es diferente. Este evento representa, digamos, la versión judicial de lo que solía suceder antes en el país cuando se realizaba alguna práctica que era inconstitucional y era denunciada ante el Supremo Tribunal de nuestro país. En esas épocas, los diputados, los senadores resolvían el tema simplemente incorporando esa práctica a la Constitución, con lo cual quedaba constitucionalizada. Ahora el mecanismo es mucho más sofisticado porque es la propia Corte la que ha hecho la valoración
y, digamos, de facto constitucionalizó nuevamente o reconstitucionalizó, si se vale el término, estas prácticas, como el caso del arraigo, que resultan inconvencionales y que son a todas luces contrarias al espíritu de la reforma del 2011. Decía, el tema es relevante porque nuestro contexto es distinto ahora y habría que ver si existe la posibilidad de que esta resolución de la Corte sea revisada incluso en instancias internacionales. Otro pendiente importante lo tenemos ante la Corte Penal Internacional, en donde varias organizaciones de sociedad civil han denunciado al Estado mexicano por lo que consideran crímenes que son competencia de esa Corte Penal y que implicarían responsabilidades penales para servidoras y servidores públicos, fundamentalmente con motivo de pues las muertes, las más de 50,000 muertes que han sido contabilizadas con motivo de la guerra contra el narcotráfico. En fin, 3 años han pasado, tenemos más deudas que haberes, me parece que esa es una buena llamada de atención, porque además el trabajo legislativo no se ha caracterizado precisamente por ser un trabajo a favor de los derechos humanos. De hecho, resalta lo que ha pasado en la mayor parte de los congresos del país, una discusión que en algunos casos ha generado ya leyes pues que de alguna manera legalizan las acciones violentas por parte de servidoras y servidores públicos del Estado en los casos de las marchas y manifestaciones públicas. Así que el escenario pues no es muy halagüeño, no tenemos en realidad mucho que celebrar estos 3 años. Más bien lo que tenemos es un fuerte llamado de atención para volver al espíritu de la reforma del 2011 y para seguir adelante construyendo prácticas que pues en los hechos vayan haciendo valer los derechos humanos.